Gracias por estar presente hoy 21 de enero. Pues Nuestra Señora de la Altagracia en nuestra República Hermosa Dominicana celebramos hoy pues a la protectora de nuestra nación, Nuestra Señora de la Altagracia. Y hablando de Nuestra Señora de la Altagracia, pues me ha llamado mucho la atención en este live analogías entre ex papas León XIII, Pío X, Pío XI y Pío XII con relación a lo que es religión y política, a lo que la religión como la Iglesia Católica nos dice sobre la libertad de todos nosotros, de todos los seres humanos, de todo lo que estamos en este planeta. Me llama la atención y por eso le hago un llamado al párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia en Herrera. Como repito nuevamente, le hago un llamado al párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia en Herrera, que cómo es posible que ese párroco, que está a disposición de mandar un video o mandar una carta o escribirme, o podemos hacer un live también, una explicación de cómo es posible que en plena Eucaristía ese párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia tenga el atrevimiento de permitir que una progre de opción democrática, en plena Eucaristía hable de sus propuestas políticas. Y es de preocupar, porque muchos cristianos dicen, no me interesa la política. Claramente dicen, no voy por ningún partido político, pero eso es una crisis también del deber de ciudadano decir esas cosas. Porque sí debes de conocer a tus políticos y a tus partidos políticos para que eso no suceda. Si es de conocimiento de él, si él no sabe, el párroco de la Altagracia de Herrera, parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de Herrera, si él no sabe quién es Opción Democrática, para permitir dentro de una misa, que es un acto público, religioso, poder tomar un micrófono, esa candidata que es más una promotora de pro aborto y de temas de LGTB, y también una candidata que ha hablado en contra misma de la iglesia, que ha hablado en contra misma de la tradición. Entonces, al Monseñor Burgos Prisman, hace horas, pues le solicité que por favor ponga atención a nuestra Vicaría Oeste con relación a este punto y cuál es el punto también de nuestro obispo con relación a estos sacerdotes y párrocos que permiten que ciertos candidatos que no van acorde con la doctrina, que no van acorde a la misión también de la iglesia, estén aceptando a políticos de opción democrática. Todo el mundo sabe aquí bien claro quién es esa candidata, cómo hace su trabajo para promover y promocionar lo pro aborto, lo pro tres causales y más que todo toda la agenda 2030. Entonces, en este marco de Nuestra Señora de la Altagracia y en esa situación absurda que se vivió en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia en Herrera, pues me llama también la atención el comportamiento del Papa Francisco. El Papa Francisco hace un tiempo se inició a reunir con miembros del Partido de Izquierda Europea, como Walter Biden, Frank Roden, disculpen la pronunciación si no lo he dicho correctamente, con el lema de buscar una solución a la justicia social, al colectivismo. Pues el mismo Papa Francisco emite una frase: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres y los débiles y los excluidos sean quienes decidan, no los demagogos, sino el pueblo y los pobres. Es decir, el Papa Francisco, junto con el apoyo del Partido de Izquierda Europeo, entiende que es la solución de la pobreza, es la solución de buscarle salida a todos los males sociales. Pues el Papa Francisco está equivocado. El Papa Francisco se ha equivocado porque todos los ex papas, en todas sus analogías, hablan en contra del comunismo, hablan en contra de la izquierda y hablan en contra de todos estos grupos.
Y por eso mi mensaje va a ser directo al Papa Francisco y a toda nuestra iglesia dominicana. Que no caigan en el humo de la confusión, de estos pseudo candidatos que son más bien promotores de ONG y promotores de agenda. Por eso el Papa Francisco en esta reunión con el Partido de Izquierda Europea y sus miembros dice que él lo que recomienda es la valentía de romper moldes, la atención a los débiles y la promoción de la legalidad. El Papa Francisco se equivoca. Él está buscando una solución a estas problemáticas universales, como son los pobres y como es el hambre. Pero se equivoca porque eso no se soluciona desde el comunismo. Eso no se soluciona desde la izquierda. Se ha demostrado que los países con políticas económicas de izquierda son los países más pobres. Al Papa Francisco debe decírsele que si no existe un libre mercado, la pobreza no va a tomar otro rumbo, no va a tomar otro camino. Va a seguir siendo el Estado enriqueciéndose. Todos aquellos que componen el parásito del Estado seguirán engordando más y la misma pobreza, la misma precariedad, la misma deficiencia en todos sus ámbitos del derecho humano, derecho universal, estarán pues no seguros, no podrán ser desarrollados. Por eso el Papa Pío XI y el Papa Pío XII claramente escribieron en sus encíclicas. Hay una encíclica muy famosa, el 40º año, que el Papa Pío XI habla claro sobre eso, en donde dice, el Papa Pío XI, con relación al Papa León XIII, dice bien claro, apunta el tema de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque en esa época llena de comunismo, llena de pseudo ideologías, pues se estaba perdiendo todo lo que es el derecho a la privacidad y el derecho a la propiedad privada. En esa encíclica, el Papa León XI habla bien claro sobre el libre mercado y sus beneficios. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad, un libre mercado, políticas económicas de libre mercado. No reunirse con comunistas de izquierda, que eso no resuelve la solución de los pobres, ni del hambre tampoco en el planeta. ¿Qué nos dice también Pío XI? Que defienda a los sindicatos. ¿Y cuáles son los gobiernos que no quieren saber de los sindicatos, que no quieren saber de la libertad de expresión? Son los gobiernos de izquierda. ¿Cuál es el gobierno o los gobiernos que trancan y secuestran a sacerdotes, a monjas y a todo el que tiene el derecho de la libertad de expresión, de decir la verdad? Son los gobiernos de izquierda. ¿Por qué el Papa Francisco nos habla sobre Nicaragua? Que hace poco, Monseñor Rolando, el de Nicaragua, fue liberado. Eso no puede ser la imagen que Francisco apoye. Un gobierno de izquierda que paraliza, que va en contra de la libertad de expresión, que va en contra de la libertad religiosa, que va en contra de la libertad de culto. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco entonces se reúna con un partido de izquierda europea para solucionar el problema social que tenemos? Es algo totalmente incoherente. Pero no vamos tan lejos. Otras encíclicas de Pío XI claramente critica las pseudo-ideologías y las teorías, digamos así, raciales que se vivían en aquella época, como la supresión de las escuelas confesionales, el monopolio estatal de la enseñanza, el control arbitrario de la prensa. Es decir, el Papa Pío XI condena todo ese tipo de metodología de izquierda, de manifiesto comunista, de estos partidos pseudo social cristianos, de un pseudo ideal. También el Papa Pío XI pues llama la atención a las torturas y a todo el totalitarismo que se vivía en aquellos días. ¿Y cómo es posible entonces que el Papa Francisco hable sobre una unidad entre comunistas y marxistas y cristianos para resolver un problema que lo ha creado el mismo comunismo, que lo ha creado la misma izquierda? No tan solo eso. En una encíclica del Papa Pío XI, llamada El Divino Redentor, hace un frontal ataque al comunismo.
Papa Francisco hace un frontal ataque al comunismo, el Papa Pío XI. ¿Y cómo es posible que el Papa Francisco quiera reunirse como se reunió con el Partido de Izquierda Europea? No es eso lo que enseña la tradición de la Iglesia, no es eso lo que enseña el papado. También en esa encíclica, bien claro, critica de forma frontal la doctrina del marxismo. Señores, el Papa Pío XI claramente critica la doctrina del marxismo de una forma frontal, le da el seguimiento, lo enfrenta. ¿Y cómo es posible que el Papa Francisco haga lo contrario? El Papa Pío XII no se queda atrás también. Critica los errores principales de la época, las ideologías del racismo, de la superioridad y la cultura y el Estado totalitarista. Es decir, León XIII, Papa Pío XI, Papa Pío XII y sin nosotros llegar a mencionar el Papa Pablo VI también. Hay que recordarle al Papa Francisco los siguientes nombres: Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Daniel Ortega. Todos son de izquierda, todos son del Foro de San Pablo, todos han empobrecido la humanidad. Cada día hay más pobres, menos libertad gracias a ellos. Y entonces, aún así, Francisco se une con partidos de izquierda de Europa, se une con entidades y personas del partido de izquierda europeo. Esa no es la solución a la pobreza, esa no es la solución al hambre. En materia económica es el libre mercado, y hasta que no entendamos que ese libre mercado con políticas de libertad comercial no vamos a echar para adelante. Hasta que el Estado no entienda y someta y quiera el totalitarismo de la libertad, no será posible. Papa Francisco se ha equivocado. Lamentablemente, acudamos a los documentos de la Iglesia en donde está la verdad lógica, la verdad científica, la verdad epistemológica, la verdad teológica, como los documentos de León XIII, como los documentos del Papa Pío XI, como los documentos del Papa Pío XII, como los documentos del Papa Pablo VI. Y tengamos cuidado con el Papa Francisco, que está unido con comunistas, marxistas y cristianos que están siendo engañados por el falso ideal. Por último, nuevamente le hago el llamado al padre de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Hoy día 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, le pido al padre Elías de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia que aclare cómo es posible que una progresista del partido Acción Democrática, pues de manera, digamos así, de manera irresponsable, tome el micrófono en una celebración eucarística para hablar de su promoción como candidata. El padre Elías de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia tiene que poner los puntos claros sobre la mesa con relación a este permiso a una candidata pro aborto, a una candidata pro 3 causales. Feliz tarde.